Bueno, la semana pasada el presidente de la República Argentina dijo, estamos haciendo historia. Esto fue después, digamos, de este evento artístico, musical del Movistar Arena y posterior después de lo que fue este bombazo, que fue el anuncio del gobierno norteamericano de el salvataje a la economía argentina o al modelo económico del presidente de la Argentina. No sabemos si esto de estamos haciendo historia tiene que ver con lo primero o con lo segundo, pero digo, vamos, sí, porque es interesante mirar un poco todo esto en función de lo que vino, digamos, después del anuncio del Tesoro norteamericano, porque se produjo un hecho realmente inédito para un país emergente, bueno, ni hablar, que es del Tesoro norteamericano comprando pesos argentinos. Algo que yo calculo que no pasó por la cabeza de nadie, no sé si por la cabeza hasta del ministro de Economía nuestro, digamos, pasó con la definición de esto en Estados Unidos de la decisión de comprar pesos con dólares. Acá hay un tema muy interesante, vamos a ver qué pasa mañana. Mañana se reúne el presidente con su colega norteamericano, con su padrino político, podríamos decir, lo podríamos decir ya en estos términos. A ver qué trasciende de esta reunión en el cual hay muchas expectativas. En primer lugar, bueno, digamos, el gobierno norteamericano no da nada sin recibir nada a cambio. Esto está claro. Digo, Estados Unidos o China, ¿no? Los dos países están hoy, y uno puede mirar un poquito todo este contexto de esta discusión en función de esta guerra que se está planteando ya no tan sutil entre estos dos países, entre las dos potencias mundiales, ¿no? Bueno, digo, vamos a ver concretamente mañana qué es lo que sale. A ver, ¿cuál es el alcance en realidad? Porque hasta ahora hay datos, hay una cifra dando vuelta, pero bueno, vamos a ver en cómo se concreta, digamos, este apoyo norteamericano a la economía argentina, al gobierno de Milei, que indudablemente uno lo plantea desde el punto de vista del salvataje, porque indudablemente tiene que ver con la idea de un modelo económico que estaba haciendo agua por varios lados y el gobierno norteamericano decidió intervenir en esta cuestión, ¿no? Este es el primer dato desde el punto de vista económico que veremos a ver si con esto le alcanza a Milei para, desde lo político, solidificarse. Pero volviendo al tema de lo que significa, digamos, de qué se está o qué se va a definir mañana, que es trascendental, digamos, a ver específicamente cuáles son los negocios o a dónde apunta el gobierno norteamericano en función de estos temas, ¿no? Bueno, hasta ahora se ha hablado mucho, o lo que ha trascendido, se ha hablado mucho de mucho interés de empresas norteamericanas, básicamente en el tema de recursos naturales o en el tema tecnológico, ¿no? Más tarde vamos a hablar, dentro de un rato, con el Lautaro Sechín con respecto a ver esto qué implicancia tiene en función, digamos, del mundo de los jóvenes, ¿no? Pero digo, vamos un poquito más, profundizando un poco más el tema, porque hay un tema que va a saltar mañana, que es, por cierto, muy polémico, va a traer bastante conflicto, por otro lado, hasta ahora se lo mantiene muy en silencio, según trascendidos, que es el tema de las patentes medicinales, ¿no? Que es una de las peticiones que mañana, teóricamente, el presidente Trump le va a pedir al presidente argentino. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema y hasta dónde va el tema, lo que significa el tema de las patentes medicinales de la industria farmacéutica argentina, que tiene, bueno, la verdad, un peso bastante fuerte en la economía argentina. Sin lugar a dudas hay un tema que sí se puede descartar, que es este tema de lo que en un momento el gobierno nacional pensaba, que es el tema de la dolarización, ¿no? Bueno, seguramente de dolarización mañana no va a haber ninguna definición en este aspecto, por lo menos dentro de las expectativas que el presidente Milei tenía en función de esto, a partir de lo que fue en los últimos 15 días, bueno, toda esta corrida, todo este reclamo de los mercados con respecto al tema de los dólares y demás, ¿no? Sin lugar a dudas, todo esto también tiene un contexto muy interesante también a mirar, que es esta idea que lo ha planteado el gobierno norteamericano en el caso del jefe del Tesoro, que es el que ha llevado adelante esta negociación, puntualmente pidiendo
que también esto vaya acompañado, es decir, que el apoyo, el aporte económico que haga el gobierno norteamericano en la Argentina, bueno, que esto vaya acompañado por un cierto consenso desde lo político. Bueno, un tema, ¿no? Un tema y para nada menor, porque estamos entrando en una campaña política, estamos viendo en la última semana, bastante compleja, una campaña, empieza a haber ribetes de campaña negra, de lo que se dice campaña sucia, hasta hoy están habiendo muchos temas alrededor de todo esto. Bueno, hay que ver qué va a pasar, cómo va a acompañar, si es que va a acompañar la política, si el gobierno tiene, si Milei está, digamos, tiene la muñeca suficiente para, bueno, proveer de las herramientas para que esto se concrete. Es decir, concretamente, el gobierno norteamericano y sobre todo el Fondo Monetario Internacional lo manifestó de una manera muy clara. Esto tiene que tener el acompañamiento de la gente, por un lado, y el acompañamiento del aval desde lo político, básicamente también. Bueno, habrá que ver esto porque incluso para el gobierno norteamericano es esencial, digamos, todo esto. Bueno, habrá que ver si también los problemas de lo que tiene que ver con respecto a lo que está pasando dentro del espacio político del gobierno, ¿no? Donde hay una interna que sigue, hay una interna que se ha profundizado más que todo en la mirada, ¿no? De, bueno, cómo se consiguen estos, cómo se proveen la posibilidad de acuerdos con la oposición, con sectores aliados, con sectores, digamos, que tienen que ver también básicamente legislativos, ¿no? Del Congreso de la Nación, donde hay una discusión muy fuerte y donde se está mostrando claramente, bueno, dos miradas anticipando una discusión que va a ser seguramente lo que va a ocurrir el lunes 27, de lo que vamos a estar hablando seguramente, que es, bueno, cómo todo esto se traslada a la realidad política, ¿no? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es un presidente que sigue confirmando, hasta hoy lo ha hecho, de decir, el plan económico no se modifica. Bueno, hay que ver, porque desde el punto de vista político, si hay algo que entró en discusión y entró a rasgar un poquito, digamos, lo que tenía que ver esta alianza entre el presidente y sectores de la sociedad argentina, bueno, tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Es decir, cómo empieza a repercutir cuestiones del plan económico en el bolsillo de los argentinos. Bueno, no cabe la menor duda que va camino a una elección crucial para el gobierno, pero no solo para el gobierno, sino también para nosotros, para la Argentina, porque acá estamos hablando de lo que puede llegar a significar desde el punto de vista, desde lo económico fundamental, ¿no? Y desde el tema político, bueno, habrá que ver también si esto le alcanza al presidente para salvar la ropa, lo que significa este acuerdo económico, digamos. Es un escenario muy complejo que se está planteando porque empiezan a aparecer en la superficie situaciones donde hay tensiones desde el plano de lo socioeconómico, digamos, ¿no? Que tiene que ver también, a ver, más allá de lo estructural de la economía argentina, con los errores de la política, ¿no? Con los errores de la libertad avanza, digamos, ¿no? Que ha cometido algunos errores, como por ejemplo pelearse con los gobernadores, pelearse con las derrotas consecutivas que ha tenido en el Congreso de la Nación, digamos, ¿no? Bueno, toda una cuestión que habrá que ver si el día 27 o antes de llegar a esto, porque bueno, hay una elección de por medio, ¿no? Hay una elección de por medio que viene bastante complicada, sobre todo para la libertad avanza. Y tan complicada es que las consecuencias de lo que ha sido el narcoescándalo que lo ha protagonizado el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el hombre que Milei pensó que encabezaría la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, donde uno está mirando algunas encuestas que están apareciendo, donde, bueno, esta diferencia del 7 de septiembre pareciera ser que, se están manteniendo. Algunos dicen que se han acrecentado a partir, digamos, del escándalo de Lodesper, y esta rapidez que ha tenido el gobierno en función de tratar de ir resolviendo, bueno, cómo tapar el sol con las manos, que es la candidatura, no solo levantarlo a Diego Santilli, que veremos si Santilli tiene la capacidad, digamos, o si le da el cuero, digamos, también para que tenga una remontada en la provincia de Buenos Aires, la libertad avanza.
Es cierto que el gobierno nacional, por otro lado, es optimista planteando que el interior, el resto del interior, bueno, le va a nivelar un poco lo que puede llegar a resultar el número final en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero hay que ver también si con esto de echarse la campaña al hombro, que es lo que está haciendo el presidente, tardíamente, pero bueno, las balas entraron, eso está claro, que a Milei le cambió un poco la postura en función, digamos, de todo este escenario que estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, habrá que ver estos temas y en función de lo que significa esta idea del salvataje, a ver qué impacto puede tener, que lo puede tener o no, del impacto económico en función de este anuncio del gobierno norteamericano en los electores argentinos, ¿no? Y acá estamos viendo una cuestión que es muy interesante, cómo también está moviendo a la política en algún aspecto, porque si miramos cómo se está planteando una elección que claramente va a ser polarizada, ¿no? Es totalmente, al margen hay todo un accionar polarizante, con realidades distintas, interesantes para mirar, ¿no? Porque si uno mira lo que está pasando en el Fuerza Patria a nivel AMBA, ¿no? Donde uno puede diferenciar, vamos a ir dentro de un ratito, la mirada distinta de los peronismos, ¿no? Una cosa es el peronismo, la mirada del peronismo desde el AMBA, digo, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, Cava, y otra cosa el peronismo del interior, digamos, ¿no? Donde hay diferencias. Bueno, por primera vez, hoy uno está escuchando ahora a Fuerza Patria planteando de que es una condición el tema del equilibrio, mantener el tema del equilibrio fiscal, ¿no? Es fundamental, pero tiene que ir acompañado por otras cuestiones que difieren un poco a la mirada de lo que está planteando el gobierno de Milei. Pero empieza a cambiarse un poco la agenda, ¿no? Una contrapartida, lo que estamos observando desde nuestra provincia con respecto a la posición del peronismo sanjuanino, digamos, ¿no? Que está sumido en un conflicto bastante complicado, ¿no? Donde hemos visto en las últimas semanas, digamos, contrapuntos entre dirigentes políticos, digamos, del mismo espacio, digamos, ¿no? Donde ha habido hasta un candidato, uno de los candidatos que va a estar en las listas de Feria Entre Patria de la provincia, hablando de Somos Cuca, ¿no? Digo, una contradicción a lo que está pasando a nivel nacional y uno dentro de la misma fuerza, digamos, ¿no? Y uno ahí empieza a mirar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta ahora uno está viendo que todo este beneficio, más allá de lo que termine resultando la elección en cuanto a números, me refiero a si el oficialismo sanjuanino va a terminar lo que están previendo muchos, o algunos ya hoy en la provincia, de la posibilidad cierta y concreta de que el orreísmo consiga 2 diputaciones, digamos, ¿no? Bueno, este tercer lugar para un dirigente peronista de la provincia, bueno, que habrá que más allá de lo que signifique electoralmente, a lo que está obligado el peronismo sanjuanino también, ¿no? Como discusión, ¿no? Hemos visto en la Cámara de Diputados algunas cuestiones que uno empieza a mirar que hay no solo una cuestión de disputa de poder, sino también de planteos sobre miradas, ¿no? Lo vimos esta semana en 2 ocasiones totalmente que tienen una relación, que ha sido la discusión la semana pasada con respecto al tema de la reforma de los decretos de necesidad de urgencia, donde la diputada orreguista, Nancy Picón, bueno, planteó una alternativa, una tercera vía, digamos, ¿no? Votó, y acá hay una primera lectura, ¿no? Es decir, cómo también empieza a jugar Orrego en función de toda esta pieza, ¿no? Donde empieza de alguna manera a diferenciarse desde el punto de vista de la mirada de lo que tiene que ver con algunas cuestiones del gobierno libertario, ¿no? Vamos a hablar en relación de lo que también el gobierno de Orrego ha vivido en las últimas semanas con respecto a apostar al tema de la industria minera. Vamos a estar hablando dentro de un rato con una personalidad muy interesante de la provincia de San Juan, que tiene que ver, que está muy relacionada con todo esto que estamos hablando de la actividad industrial en la provincia. Bueno, que es esta idea de, marcar terceras, empezar a plantear
una tercera vía también a las miradas, ¿no? No solamente con datos o con frases, ¿no? Como la que tiró Reo con relación al tema de la minería, ¿no? No vamos a hacer minería a cualquier precio. Bueno, tiene que ver con una lectura, tiene que ver también una lectura con los empresarios sanjuaninos, también cómo están cambiando la visión, esta idea de ir viajando al exterior, ir mostrándose cómo está San Juan preparado desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico para, bueno, recibir la posibilidad del tema de inversiones, ¿no? Y este tema de lo que hablábamos de lo político, en función de esta mirada que planteó el orreguismo en la Cámara de Diputados, que es esta tercera vía o esta tercera posición, que es de alguna manera, a ver, que son cuestiones que la política hoy no estamos discutiendo profundamente, ¿no? Hoy tendríamos que estar hablando, o se tendría que haber hablado en la Cámara de Diputados, más allá si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, que es mucho la disyuntiva de esta polarización que veremos el día 27, en definitiva, cuál es el resultado, lo que nos brinda el resultado electoral, y a partir de ahí ir mirando en ver qué va a pasar con la segunda parte del mandato de Javier Milei, ¿no? Y es el tema de, bueno, los límites presidenciales, ¿no? Del régimen presidencialista. Este es un tema de la discusión de diputados. Y la otra que tiene que ver con esto que acabamos de marcar, que es esta idea desde lo político del gobernador de la provincia, que empieza a tomar un poco de distancia, ¿no? Digo porque, bueno, uno se evaluaba dentro de la política, bueno, ¿cuál va a ser el posicionamiento pasado en las elecciones del 26, del posicionamiento político nacional de Orrego? Bueno, está claro que hay algunas señales que ya está dando Orrego, que es, bueno, desmarcarse un poquito en función de comprar a ojos cerrados, sin romper vínculos, por supuesto, sin complicar en la relación con el presidente de la Nación, pero sí fijando una posición. Bueno, en definitiva, estamos viendo, vamos a ver qué pasa mañana en el encuentro entre Milei y Trump, vamos a ver en esto qué proyección tiene, vamos a ver el lunes que viene qué incidencia y todo, quedan 2 semanas, muy poco tiempo de una elección que, la verdad, bueno, está trayendo mucho optimismo para algunos sectores y para otros no tanto. La gran pregunta para final, digamos, sería si todo esto que estamos hablando va a tener un broche, y es el broche que el presidente de la Nación va a tener que dar. Bueno, el presidente se abre para que proveer las herramientas, para que se discutan, se fortalezca la base electoral y política del presidente de la Nación para que se produzcan las reformas necesarias que la economía argentina necesita, o se vuelve a cerrar una vez el resultado, y más si el resultado le es adverso. Una pregunta interesante. No te vayas, que enseguida venimos con la entrevista del día de hoy, muy interesante. Esto es Créeme lo que te digo. No te vayas.